Fíjense lo que planteamos, cuarentena flexible, derrumbe económico, sin duda, y ayuda demorada. A 54 días del inicio de la cuarentena, esto que estamos viendo, la necesidad de una apertura gradual de ciertas actividades, que en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires generó muchas dudas, sobre todo en Larreta, en Kicillof, por los números que todavía están viendo. El repunte de contagios, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, es cierto, focalizado en los barrios carenciados, en las villas y en los geriátricos, pero atención que estamos, como dicen los funcionarios de la ciudad, todavía con la montaña o el pico de contagios por delante. No es que se pasó, sino que hoy salir a la calle tiene más riesgo de contagio de lo que tenía el 20 de marzo, cuando se inició la cuarentena. Por una cuestión simple, porque el virus circula más. Hay cada vez más contagiados y eso muestra que los contagios diarios aumenten notoriamente en Ciudad y en Gran Buenos Aires, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ante ese esquema, la economía, después de casi 2 meses de cuarentena, está forzando la apertura. ¿Qué está pasando? Nosotros mostramos derrumbe de la mayoría de los sectores, en algunos casos 50, 60, 70% de caída de ventas. Son niveles de caída que no se veían ni siquiera en la crisis del 2002, del estallido de la convertibilidad. Además, son caídas que se producen desde el tercer subsuelo que estaba la economía argentina, 2 años de recesión, y sobre eso se está cayendo. Es decir, una situación verdaderamente muy impactante desde el punto de vista de la sociedad y de la economía. Bueno, ¿qué está pasando con cada una de las ayudas? Que me parece que esto lo venimos diciendo. El gobierno tiene que ahora no cometer errores, no solamente desde el punto de vista del distanciamiento social, de esta apertura gradual. Si esto que estamos viendo entre lo que se abre en la ciudad de Buenos Aires desde hoy y desde el jueves falla, y esto en 14 días, porque esto se ve después, 10, 14 días después, dispara los contagios, sobre esto se vuelve atrás. Ya lo ha dicho Larreta, Alberto Fernández y el propio Kicillof. Si se vuelve atrás, de nuevo estamos con otro impacto en la economía. Ahora, no solamente es eso, no fallar en la implementación de la apertura gradual de la cuarentena desde el punto de vista sanitario, porque si fallás también va a tener impacto en la economía muy negativo, sino también qué pasa con la ayuda estatal prometida, que de alguna manera lo que buscaba era darle aire a la cuarentena, digamos, que la tensión no sea tan grande, que la gente esté desesperada y esté forzando una salida desordenada de la cuarentena. Bueno, fíjense lo que ha pasado con algunos de los programas que anunció el gobierno. Estos son los últimos datos que trae Claudio Slotnick, con información de último momento. Ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos. Hasta ahora hay aprobados 7.800.000 planes, 7.800.000 subsidios de 10.000 pesos, pero hasta hoy habían cobrado 4.550.000 personas. Con lo cual, todavía faltan cobrar más de 3 millones de personas, más del 40% el ingreso familiar de emergencia. Y estamos a día 54 de la cuarentena. Es decir, que hay mucha gente, ahora vamos a ver quiénes cobran ingresos familiar de emergencia, pero hay mucha gente que se quedó sin ningún ingreso hace más de 50 días y todavía hay más de 3 millones de personas que no cobró los 10.000 pesos del IFE, el ingreso familiar de emergencia, que el gobierno prometió. Tanto es así que esto llevó al presidente en su última conferencia de prensa a decir, bueno, estamos evaluando si a los que falta todavía cobrar el ingreso familiar de emergencia de abril, muchos lo van a cobrar recién a fines de mayo o los primeros días de junio, es decir, que van a pasar, no sé, tal vez 80 días, 70, 80 días de que empezó la cuarentena y recién van a cobrar su primer ingreso familiar de emergencia, los primeros 10.000 pesos. Bueno, lo que están evaluando es si pagan a los que faltan, más de 3 millones de personas que faltan cobrar el IFE, el ingreso familiar de emergencia, si se lo pagan junto con el de mayo. Porque si no, fíjense, mucha gente que más de 50 días de cuarentena y todavía no recibió absolutamente nada por parte del Estado.
y lo va a recibir en el mejor de los casos, más de 3 millones de personas, de acá a principios de junio. Entonces, atención que el IFE de mayo, en estos casos, se está evaluando a ver si se puede pagar junto con el de abril, que todavía está demorado. ¿Quiénes cobran el ingreso familiar de emergencia? Fíjense, esto es muy interesante. Es un estudio que hizo, no sé si la Universidad de 3 de febrero. De Avellaneda. De la Universidad de Avellaneda. Pero es muy interesante porque lo que muestra que los que cobraron fundamentalmente es lo que más fácil le resulta para pagar al ANSES, que fueron casi 2.400.000 personas que cobraban la UH. Esos cobraron. Y esto es lo más fácil, lo primero que se pagó. Y después se empezó a pagar esto que ya es más difícil, 5 millones de personas que son informales, que son asalariados informales o que son cuentapropistas informales que no estaban demasiado en el radar del ANSES. Claro. También se empezó a pagar estos 700.000 que son personal de servicio doméstico y monotributistas, pero acá en este universo todavía falta mucha gente, más de 3 millones de personas que no cobraron y que al ANSES le costaba mucho identificar. Obviamente la mayoría de estos van a cobrar en efectivo, no tienen caja de ahorro, no tienen cuenta corriente, no tienen una cuenta, una tarjeta en el banco. Entonces están viendo la instrumentación del pago o directamente en el correo en efectivo o con un código ir al cajero automático y poder retirar sin tarjeta pero con un código en el banco. Claro, de esos 5 millones, 1 millón cobra, tiene cuenta en el banco y cobra a través de una transferencia. El resto, 4 millones en efectivo, y la demora está porque, claro, hicieron un cronograma extenso para que la gente vaya cobrando en efectivo en el correo y en los cajeros automáticos, y bueno, por eso la demora y el cronograma, bueno, lo que decía, termina a fin de mes. Pero atención, primer tema que estamos diciendo, lo más básico que es el ingreso familiar de emergencia, 10.000 pesos. Para casi 8 millones de personas que se anotaron porque dijeron nos quedamos sin ingreso hace 50 días, estamos desesperados. Bueno, faltan más de 3 millones de personas que todavía no cobraron absolutamente nada. Primer tema, luz de alerta que se le enciende al gobierno y al ANSES, a la nueva titular, que es cierto que llegó hace, no sé, 10 días, sí, una semana y está viendo cómo hace. Y reveló el presidente que están discutiendo a ver si no tiene sentido ya pagar el de mayo, porque se va a pagar también un IFE, un ingreso familiar de emergencia en mayo, porque obviamente la cuarentena continúa, pero si no se va a pagar junto con el retraso que hay para más de 3 millones de personas del ingreso familiar de emergencia de abril. Segundo tema, y ya vamos al tema productivo, porque hay muchas quejas, muchos mensajes están llegando a mi Instagram, Maxi Montenegro Oficial, y a las redes de A24 respecto a qué pasa con el ATP, que es el programa de subsidio de salarios del 50% con el subsidio estatal, hasta 2 salarios mínimos. Esto era la preocupación de más de 400.000 empresas que solicitaron efectivamente el pago de salarios con el subsidio estatal, porque si no, no podían directamente pagar los salarios. Y se iba una crisis total en esas empresas. Bueno, el objetivo inicial en el gobierno es pagar 3 millones de salarios. Son todos salarios en blanco. Estamos hablando de la mitad de los salarios registrados que hay en la Argentina en el sector privado, que son 6 millones de asalariados en blanco. Bueno, fueron aprobados 2.200.000. 2.200.000 salarios que el Estado va a pagar. Fueron aprobados 2.200.000. Y hasta ahora cobraron 1.212.000 salarios. Hasta ahora, estamos hablando del salario de abril. Recuerden que el salario de marzo se pagó en los primeros días de abril, ahora vamos a ver, lo pagaron las empresas como pudieron, las que pudieron acceder a algún crédito o con fondos propios. Ahora estamos hablando de los salarios de abril. El Estado lleva pagado 1.200.000 salarios, que es prácticamente la mitad de los que fueron aprobados y te diría un tercio de lo que era el objetivo.